El jueves pasado, la licenciada en nutrición Claudia Verón nos estuvo hablando acerca de cómo depurar nuestro cuerpo después de las fiestas, de las vacaciones, cómo desintoxicarnos, que es muy importante para estar livianitos y volver a adquirir un método de alimentación saludable, evitando los excesos, por supuesto. Y en esta oportunidad nos hablará de otra problemática que muy a menudo se hace presente en nuestra vida, la ansiedad en la alimentación, cuando estamos estresados, nerviosos, nos comemos todo, sin medirnos, y después viene la culpa, ¿no es cierto? Bueno, así que acompáñennos porque es muy interesante el tema que va a desarrollar la licenciada esta noche. Buenas noches, Claudia. Buenas noches, Cristian, a todos en casa. Un tema que no tenemos que dejar de darle importancia, por una cuestión de que siempre llegan a, ya sea al negocio, ¿no es cierto?, al consultorio diciendo, ¿qué tenés para la ansiedad? Porque Claro. llegan, digamos, hay momentos donde nos suele agarrar esos ataques, que lo manifestamos como decimos, ¿es una ansiedad o es un hambre emotivo? Entonces nosotros tenemos que tratar de desglosar, buscar cuál es la causa principal de esto, ¿no es cierto? Y a partir de ahí hacer el tratamiento que corresponde. Claro. ¿De qué manera? Nosotros, bueno, tenemos muchísimas maneras de, en cierta forma, de desahogarnos. Por ahí nos suele agarrar a media tarde, o después de si dormimos o no la siesta, o antes de ir a dormir, o por ahí nos despertamos a la madrugada y tenemos esas ganas de querer comer algo dulce, porque también suele surgir eso, quiero comer algo dulce y quiero comer algo salado. Claro. Y no es definido, entonces no es hambre, sino una cuestión emocional que queremos desahogarnos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué nosotros tenemos que empezar a ver cuál es esa causa y empezar a tratarla? Puede deberse, por lo general, a una inadecuada alimentación, es decir, que no estamos bien organizados con nuestro alimento, ¿no es cierto? Es decir, por ahí nos salteamos las comidas, no hacemos el desayuno, directamente hacemos como primer comida el almuerzo, después nos salteamos la merienda y recién llega la cena. Tanto el almuerzo como la cena son alimentos donde más vamos a aportar calorías, van a ser abundantes en su alimentación, en el plato, ¿no es cierto?, en el volumen, y obviamente que después llega un punto en que el estómago digirió todo eso y queda con un vacío terrible. Claro. De alguna manera, todo esto responde a nuestro cerebro. Entonces también nos está pidiendo, como que está mandando una señal o una alerta. La otra causa puede ser por falta, digamos, por ahí es una cuestión emocional, de alguna preocupación, estrés, ¿no es cierto? O porque estamos tristes, o por alguna situación en particular puede desencadenarnos también. Y si no, bueno, puede verse a que tenemos sed, y nos desencadena ese atracón, digamos. En realidad nos está engañando el cerebro, entonces nos da esa señal enseguida, ¿no es cierto? Entonces nosotros tenemos que tratar de buscar la manera correcta para poder llevar adelante eso, saber manejar, saber controlar ese momento, obviamente, y que esto no nos genere repercusiones en la salud. Claudia, ¿qué tan frecuente es este síntoma de ansiedad? ¿Es muy común en las personas, más en los adolescentes, en la gente grande que tiene preocupaciones, trabaja, está estresada? Se puede dar en cualquier etapa, desde los chicos, chiquititos, en la etapa escolar, porque se sienten aburridos, están en la casa muchas veces o están encerrados, por así decirlo, o no tienen alguna actividad extra, entonces como que van a la heladera cada ratito a buscar o dicen tengo hambre, pero en realidad le ofrece la madre, le dice, bueno, tenés esto para comer, no quiero esto. Y entonces no es hambre, digamos, porque cuando uno realmente tiene hambre, come lo que encuentra. Exacto. Y bueno, y después tenemos la etapa de la adolescencia también, que puede deberse a otros factores, digamos, cambios hormonales. La etapa, digamos, en la mujer se puede dar cerca del periodo menstrual, que esos cambios hormonales también surgen en las etapas del embarazo, en el hombre por una situación también de estrés o de preocupación. Es decir, que eso afecta en cualquier etapa y a cualquier persona, así que no discrimina sexo ni edad, digamos. Por supuesto. Y en este proceso de ansiedad, por lo general, la persona ¿cómo se alimenta? Es decir, come demasiado rápido, no mide lo que está ingiriendo, se llena hasta el hartazgo y después se da cuenta, uy, comí de más. Suele pasar, exactamente. No mide, digamos, la porción, por lo general, es llegar al momento, como no salteamos el desayuno o la merienda, llegamos a ese momento de almuerzo-cena donde nos servimos todo lo que podemos en el plato porque obviamente llegamos con hambre. Entonces, comemos sin respirar prácticamente, sin soltar los cubiertos, es decir, que estamos un bocado tras el otro y como que estamos encima del plato constantemente.
Esto refleja, digamos, que ya estamos apresurados por querer llenar ese estómago. Exacto. Hay que tener en cuenta de que hay que comer en forma mucho más lenta. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro tarda 20 minutos, es decir, desde que el alimento llega al estómago, tardan 20 minutos en enviar la señal de que ya llegó el alimento. Claro. Entonces, ahí es donde uno empieza a sentirse saciado, por así decirlo. Pero ¿qué pasa? Comemos hasta llenarnos. Claro. Ese es el error. Tenemos que sentir la saciedad y no llenar el estómago, porque Bien. si no se infla como un globo y le cuesta el doble poder digerir. Ese efecto que va a generar que nos dé un sueño terrible después de haber comido. ¿Por qué? ¿Por qué nos da sueño después de haber comido una ingesta abundante de algún alimento? Porque la sangre que está en el cerebro para darnos el oxígeno baja hasta el estómago para poder ayudarle a hacer la digestión. Entonces nos agarra ese sueño terrible que ya nos queremos ir a dormir. ¿Pero por qué? Porque capaz duplicamos el volumen de lo que nuestro cuerpo está preparado para recibir. Claro. Entonces lo que deberíamos hacer es programar, hacer por lo menos las 4 comidas a 6 comidas en el día y de esa forma mejoramos nuestra digestión a nivel general. Perfecto. Bueno, ahí tenemos unos puntos donde se refiere a la necesidad de comer entre las comidas. Puede deberse a 3 causas principales. Eso es lo que mencionábamos recién. Entonces, una alimentación insuficiente o inadecuada. Insuficiente se refiere a que no estamos incorporando las 4 o las 6 comidas Bien. en el día. O inadecuada porque comemos cualquier cosa. Claro. Es decir, lo que encontramos a mano, ¿no es cierto? Y eso también va generando un desorden en nuestro organismo. Por supuesto. Pasarnos muchas horas sin comer, saltearnos el desayuno, las colaciones y hacer solo el almuerzo o hacer solo la cena, por ejemplo. ¿Esto también falta de sueño o poco descanso? Influye un montón. ¿Por qué? Nuestro cuerpo, en realidad hay personas que por ahí duermen 4 horas, 5, 6 horas, ya están bien. Otros necesitan 8, otras 10 horas para dormir. A veces que, digamos, necesitan un poco más de dormida, ¿no es cierto? Pero ya esto es suficiente para que el cerebro descanse. Si nosotros no descansamos bien durante la noche, pasa que al día siguiente nuestro cerebro está en alerta, como que se quiere defender de algo. Entonces libera a través de los riñones la hormona que se llama cortisol. Y el cortisol es un mecanismo de defensa que se libera para acumular grasa. Entonces, ¿qué hace? No ocupa la reserva que nosotros tenemos. Entonces pide. ¿Y qué pide? Tenemos en la placa siguiente. Ajá. A ver, ¿qué pide? Eso le pasa a Del Valle, me parece. Nos pide azúcar, nos pide sal y nos pide grasa. Porque su mecanismo de defensa es que necesita ya algo urgente. Claro. Y que tenemos la tendencia de ir a buscar justamente esas cosas. Claro. Haciendo un ejemplo, galletitas que vienen industrializadas, los alfajores, el helado, los chocolates, gaseosas. Cuando pensamos en un alimento industrializado, directamente tenemos que saber que ese alimento, por más que en su composición sentimos el sabor dulce, también tiene sal. Claro. Y cuando a veces creemos que no, tiene grasa también. Y lo mismo con un alimento salado, por ejemplo, las papas fritas, los alimentos tipo snacks. Por más que nosotros no vemos, que nos sentimos el sabor dulce, sí tiene azúcar como agregado porque son aditivos que se le agrega. Eso genera un efecto en el cerebro que es la dopamina, así como el efecto de las drogas. O sea que le calma, le da un efecto de placer y eso es lo que busca el cerebro porque no descansó bien a la noche. Entonces, eso también es lo que va desencadenando esos estados de ansiedad, ¿no es cierto? Claro. Bien. En la placa siguiente tenemos un ejemplo para hacer una comparación. Nosotros decimos, bueno, ¿de qué manera yo puedo mejorar esto? Entonces, nosotros tenemos acá la representación de 95 calorías, casi 100 calorías, ¿no es cierto?, de algún alimento. Una galletita es igual a una manzana. Exactamente. Entonces nosotros decimos, me agarra ese estado de ansiedad, como el cerebro me está pidiendo algo dulce o algo salado, lo que sea, buscamos atacarnos por la galletita. Claro. Pero ¿te vas a comer una galletita? Imposible. No, y el paquete trae 20, 25. Alfaro se come un paquete solo él, mirá. Claro. En este tenemos pura grasa, pura sal, puro azúcar. En la manzana tenemos la fibra, tenemos vitaminas, tenemos minerales. Y nosotros si la dividimos en la mayor cantidad de porciones posible, no partirla al medio o dividirla en la máxima cantidad posible, va a hacer que por el cerebro, o sea, por la vista, ya entre una imagen, digamos, como que vamos a comer muchísima cantidad. Entonces, con una manzana vamos a aportar muchísimos más beneficios que comiéndonos el paquete de galletitas, por ejemplo, ¿no es cierto? Increíble. Es impresionante. Está bien. ¿De qué manera nosotros podemos lograr un equilibrio? Nosotros tenemos que generar que en el cerebro se liberen las hormonas, se libere la serotonina, perdón, y el triptófano. ¿Qué significa esto? Estas son las que nos causan el estado de bienestar, de placer, que nos sentimos a gusto. ¿De qué manera vamos entonces a calmar la ansiedad y a través de qué alimentos, ¿no es cierto?
Los alimentos que son ricos en triptófano son las carnes, los quesos y los huevos, los lácteos, que tenemos que elegir en lo posible siempre descremados, y dentro de la fruta la que más aporta es el kiwi, la banana y el ananá. El triptófano es un aminoácido que cuando llega al cerebro estimula la serotonina, que es otra que va a ayudar a generar el estado de bienestar. Y eso lo vamos a incorporar a través de los cereales, por ejemplo, el arroz, el fideo, las pastas, la polenta, las legumbres como ser la lenteja, la arveja, el poroto, y los frutos secos, nueces, almendras, castañas, avellanas y maní. Entonces, nosotros generando una alimentación equilibrada podemos incorporar el día a día esos alimentos, haciendo un balance en la alimentación, ¿no es cierto?, que nos van a ayudar a calmar esa ansiedad y de esa manera no vamos a estar buscando ese picoteo entre horas. Claro. Y traje por último para una recomendación, como traje la semana pasada, un día, ¿no es cierto?, de una alimentación, una dieta antiestrés. Ah, genial. Bueno, entonces, a ver, señora, en casa, tome nota. Bien, en el desayuno podemos tomar alguna infusión cortada con leche descremada, con una rebanada, por ejemplo, de pan de salvado, untado con algún queso o alguna mermelada. De media mañana nos podemos tomar alguna infusión de té verde, que es justamente para la parte del sistema nervioso, o la canela con la manzanilla, que también ayudan a regular el tema de la ansiedad, con un puñado de frutos secos, como hablábamos recién, que nos va a estimular las hormonas del bienestar. En el almuerzo podemos hacernos como una entradita, una taza de caldo casero, ¿no es cierto?, light, con un pollo, por ejemplo, sin piel a la plancha, más una ensalada mixta de hojas verdes y de postre una gelatina con frutas, por ejemplo. De colación a media tarde podemos hacer una ensalada de frutas con un poco de semillas que también nos van a ayudar a estimular esa hormona del bienestar. A la tarde, como merienda, un yogur descremado con una granola o cereales integrales, porque eso también estimula la serotonina, como hablábamos recién. Y la cena hacemos una ensalada, por ejemplo, de arroz con atún o huevo, más una fruta de postre. Bien. Tenemos una alimentación súper variada, comemos 6 veces en el día, no nos salteamos ninguna comida, y justamente cuanto más veces comemos es mejor para el aparato digestivo, para la parte del sistema nervioso. Nuestro cerebro se va a quedar tranquilo, obviamente que esto nos va a permitir dormir mucho mejor porque ya tenemos liberadas las hormonas del bienestar y del placer, y de esa manera el organismo empieza a funcionar mucho mejor. Entonces no nos sentimos culpables justamente después de andar picoteando, digamos, andando hacia esos atracones, ¿no es cierto?, que nos pueden perjudicar, como decíamos, primero en la balanza y ni hablar después de el estado de salud a nivel general. Muy bien. Muchísimas gracias, Claudia. Gracias. Ansiedad en la alimentación. ¿Se puede controlar, entonces? Se puede controlar, exactamente. Perfecto, muchas gracias. Gracias. Nos vemos el jueves que Nos viene. vemos el jueves que viene.